Esta marquesa la hice para mi hijo Alex y al día siguiente quedó así, a la mitad. Quédate porque te voy a enseñar exactamente cómo la hice y el detalle que hace que una marquesa quede cremosa y con ese corte perfecto o que quede dura y se quiebre con facilidad. Hola, soy Mari de Azucao. La marquesa de chocolate es el postre venezolano sin horno más fácil de hacer. Hoy te enseño cómo hacerla para que quede firme, cremosa y con ese corte limpio que todos quieren lograr. Para esta marquesa necesitas 350 gramos de chocolate de cobertura, 3 cucharadas de cacao en polvo, 4 cucharadas de azúcar, 100 gramos de margarina, 2 huevos, una pizca de sal y de 2 a 3 paquetes de galletas María. Sin leche condensada, sin horno. Los detalles exactos te los dejo en la descripción. Guarda este video porque vas a querer tener esta receta a la mano. Primero, el chocolate a baño María, a fuego bajo y con paciencia. Y aquí el primer detalle importante. El tipo de chocolate lo cambia todo. Antes yo usaba chocolate al 70% y la crema quedaba más dura, se quebraba al cortar y era difícil para comer. Tiempo después cambié a chocolate de cobertura regular, bitter igual pero de cobertura y la textura mejoró completamente. Cuando vayas a hacer la receta, busca un chocolate que sea de buena calidad. El cacao barato se nota en el sabor y en la consistencia del postre. Y antes de seguir, hay un paso que muy poca gente hace que tiene que ver con los huevos y te lo muestro ahora. Los huevos los vamos a llevar a baño María con un poco de azúcar antes de usarlos en la mezcla de nuestro postre. ¿Y esto por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos para pasteurizar los huevos y que sea seguro de usarlos, porque recordemos que la marquesa no va al horno. Entonces ese paso es lo que la hace segura para poder consumirla. Es un detalle que muchas recetas omiten, pero que realmente eleva el nivel del postre que estamos haciendo. Si consigues huevos pasteurizados, pues omites este paso. Yo uso termómetro para estar segura que la temperatura de los huevos no pase de 65 grados, porque después de esa temperatura corremos el riesgo que se empiecen a cocer los huevos. El tiempo de este paso es aproximadamente de 3 a 5 minutos. Luego los retiramos del agua y adicional vamos a colocarlos en otro bol y seguimos moviéndolos para bajar la temperatura de los huevos. En un bol vamos a agregar la margarina y vamos a batir hasta que esté cremosa. Posteriormente vamos a añadir el resto del azúcar. Añadimos una pizca de sal y luego vamos a ir agregando el cacao y los huevos ya pasteurizados poco a poco. Batimos hasta que veamos que el cacao está integrado a la margarina y a los huevos.
Y al final vamos a añadir el chocolate derretido. Seguimos batiendo hasta obtener una mezcla cremosa. Mira esta consistencia, sedosa, brillante, sin grumos. Eso es lo que queremos. Y ojo con la margarina. Si te pasas, la crema sabe a grasa. Las cantidades exactas te las dejo en la descripción. Y ahora el armado. Y hay una forma de hacerlo que cambia completamente la textura final de cada capa. Y te lo muestro ahora. Mira esta belleza de crema. Empezamos con una capa de crema de chocolate como base. Y luego las galletas María. Y aquí está otro error común. La gente no las moja lo suficiente. Tienen que ir a la leche hasta que estén ligeramente suaves. No que se desmoronen, pero sí que hayan absorbido bastante leche. Eso es lo que le da la textura suave a cada capa. Yo las coloco así, una galleta en el centro y las demás las voy colocando alrededor. Y los espacios que quedan los voy rellenando con galletas cortadas. Intentemos que no queden huecos grandes. Luego vamos a añadir otra capa de crema y así sucesivamente. Para la marquesa de Alex yo hice 9 capas, pero porque la quiero así para su cumpleaños. Normalmente con 5 o 6 capas de galletas María tienes una marquesa perfecta. Yo las mojo en leche para que los niñitos las puedan consumir también sin problema. Para la decoración juegas con tu imaginación. Yo la dejé sencillita porque le hice unos toppers de cumpleaños a Alex con sus muñequitos que quería para celebrar y la dejé lisa, pero le puedes agregar maní o le puedes añadir galletas trituradas o alguna fruta como fresas para la decoración. ¿Tú la haces en molde o la haces como yo sobre una base? Cuéntame abajo, me da curiosidad saber cómo la hace cada quien o cómo te parece más fácil hacerla. Mira qué rica se ve. 9 capas de puro sabor y celebración. Ahora a la nevera mínimo 4 horas. Yo la dejo toda la noche y eso hace una gran diferencia, porque cuando la cortas el corte es totalmente limpio. No se desarma y la crema queda cremosa pero firme. Cúbrela con papel film para que no agarre olores en la nevera. Y bueno, la espera es la parte más difícil de este postre. Bueno, Alex cumplió años ayer, 10 años, y como parte de su celebración tuvo esta torta que ya tiene menos de la mitad de la torta, pero dejamos un pedazo para compartirla con ustedes. Entonces, ¿te cantamos cumpleaños otra vez? Sí. Ok, bueno, vamos. Más bien te la pongo aquí así. Aquí. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, mi corazón! Que sean muchos más. ¡Qué felicidad y amor! Bueno, puedes mostrar los regalos. Este año te mereces la mejor marquesa del mundo y ustedes también merecen hacérsela a sus seres queridos. Sí, bueno, puedes ir mostrándolos
Ali les va a mostrar los juguetes mientras yo voy a ir cortando los pedazos de... Este Megatron puede hacer esto y se transforma en un dinosaurio. Entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a cortar un pedazo. Miren qué belleza las capas de la torta. Esta torta, como es especial, la hicimos con 9 capas de chocolate. Voy a mostrar esta. Miren qué ricura. Las capas de chocolate. El chocolate. Pruébala y me cuentas qué te parece esta torta marquesa de chocolate. Cuéntame, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿La volverías a pedir para tu cumpleaños? Se la volvería a pedir en mi cumpleaños. Ay, es que se siente un poquito mal. Está como engripado desde ayer. Por eso no estás tan animado como otros días, ¿verdad? Pero aún así estamos aquí disfrutando con ustedes. Y les voy a mostrar mis regalos. Él quiere mostrar los regalos de alguien. Mientras tanto yo les voy a decir. Miren la torta. La hice especial para él. Tiene 9 capas de galletas María y el chocolate riquísimo, quedó espectacular. Si esto te inspiró para preparar una torta de cumpleaños para alguien especial en tu vida, anímate. No es necesario ser chef para demostrar el amor a través de los postres, y qué mejor momento que un cumpleaños para entregar amor a través de este tipo de recetas. Sígueme para que no te pierdas el próximo video y déjanos en los comentarios qué receta te gustaría ver. Nos vemos en un próximo video. Bye.